Personas que tienen más años de militancia a trabajar en interna, que siempre eran llamadas internas y sabemos lo que pasaba, y ahora eso ha cambiado muchísimo porque está mucho más reglamentado, mucho más regulado. Lo que antes llamábamos interna ahora se llaman primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, hasta que terminamos de decir el nombre. Todo surge con una ley nueva, la 26.571, palabras más, palabras menos, la ley que reformó el sistema electoral argentino, y esa ley es la que hace aparecer estas primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Vamos a tratar de ir desmembrando cada uno de esos conceptos, primarias, abiertas, qué significa cada uno. Algunos son obvios, otros la verdad que son nuevos. Más de un candidato dentro de un partido político, la decisión de quién iba a ser el candidato que iba a representar a ese partido en las elecciones generales se dirimía a través de una interna. Así sucedía que podía existir la interna de, supongamos, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista, partido que fuera en su momento. Hoy en día eso está regulado y todas esas, lo que antes llamaban internas, deben hacerse simultáneamente, de ahí proviene el término simultáneo, y tiene la obligatoriedad, que es un concepto que antes no existía en la interna, sino a la que solamente podían llegar a votar los afiliados. Sí podía existir el caso de interna abierta, pero nunca iba a ser obligatorio. Es decir, hoy en día está obligado, con la misma obligación que una elección general, sometiéndose a las posibles sanciones que puedan llegar a existir, que bien sabemos que después no se dan, pero bueno, por lo menos en teoría están, y debemos presentarnos a votar en una elección, seamos afiliados o no. ¿En qué cambió a lo que era la ley anterior, a lo que era la ley, a lo que es la ley actual? Es que antes, como la palabra lo dice, la palabra interna significaba que la interna misma se regulaba por leyes propias del partido político que iba a elegir los candidatos. Hoy la ley que regula esa elección es una ley nacional y es una ley que abarca absolutamente a todos los partidos políticos y a los cuales los partidos políticos deben someterse. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible y lo menos partidario posible, pero a veces en este tipo de leyes es imposible no decir que hay características muy raras, por decirlo de alguna manera, en esta ley, que es sancionada el 2 de diciembre de 2009, es decir, a escasos días del recambio de autoridades en el Congreso y donde el partido oficialista perdía la mayoría, si se entiende sutilmente a lo que me quiero referir. Es decir, el último recuerdo que nos deja el oficialismo con su mayoría absoluta en el Congreso es esta ley que regula lo que antes era llamado interna y ahora se llama primaria. ¿En dónde se nota ese matiz que le quiso dar el oficialismo a esta ley? Podemos dar un sinnúmero de críticas, podemos decir que muchas cosas se mejoraron, pero yo creo que el espíritu propio de la ley era seguir preparando el terreno para lo que podía llegar a llamarse una perpetuación o tratar de proteger el espacio que ya habían obtenido. Con el sistema anterior, el partido político medianamente tenía una cierta libertad para manejarse, para poder organizar esa interna, el tema publicidad, lo podía manejar de una manera y ahora todo eso está regulado, supuestamente para proteger a la sociedad, pero bien sabemos que de costado, o eso tiene un trasfondo, que sabemos bien que no se refiere a eso, pero más adelante vamos a ahondar en eso. Para que les doy un pequeño detalle de cuál es el nombre, el hermoso nombre que le pusieron a la ley. La ley se llama Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. El nombre es hermoso y supuestamente abarca un objetivo de, como la palabra lo dice, democratizar las elecciones, pero me parece que en muchos aspectos se falla. Habíamos explicado por qué eran primarias. Sencillamente se llaman primarias porque es una etapa previa a la elección general. Es decir, el objetivo no es elegir las personas que van a ocupar los cargos públicos, sino elegir quiénes van a ser los candidatos desde los cuales va a surgir el candidato que va a ocupar un cargo público.
Dijimos abiertas, ¿por qué? Porque no solamente pueden votar los afiliados, sino que puede votar absolutamente cualquier persona. De hecho, no, de ninguna manera se va a representar, o por lo menos se dice, que no va a haber padrones de los partidos en la elección. Algo que medianamente es muy común, una práctica muy común en la política argentina, que es el tema de las alianzas. Con la nueva ley, antes cuando había una interna podía existir tranquilamente una interna, y con posterioridad a la interna podían formarse alianzas entre partidos que deseaban reunir sus fuerzas con el objetivo de encarar de una manera distinta la elección general para hacerse más fuerte o algo por el estilo. Hoy en día, con esta nueva ley, la ley de las primarias, todo tipo de alianza que pueda llegar a trazarse tiene que ser con anterioridad a las primarias. Es decir, en el escenario actual que tenemos hoy en día, es claro, es notorio que hay un cierto perjuicio para los que forman este conglomerado que se llama oposición. ¿Por qué? Porque bien sabido es que los que hoy detentan el poder, el oficialismo, sin caer en una crítica directa hacia ellos, bien sabemos que ellos son totalmente conscientes de que tienen un caudal de voto cautivo, de votos que saben que son gente que los van a votar a ellos, y después la oposición se reparte sin herir ninguna susceptibilidad en 3 o 4 partidos políticos más. Esos 3 o 4 partidos políticos, si decidieran, si llegara a darse el caso de que desean reunirse, tienen que tomar la decisión antes del 14 de agosto. Entonces eso genera un escenario político totalmente distinto a la posibilidad de lo que antes era una interna, ver quiénes son los candidatos y después ya elegidos los candidatos, ponerse de acuerdo y decir, formarse alianzas. Por eso es que vemos hoy en día este juego de seducción, vamos a hablar de nombres directamente, de Macri que dice yo los invité, de Duhalde que dice bueno yo también los invité, de Alfonsín que dice esto, de Sanz que dice lo otro. Es inevitable que este proceso normalmente tendría que ser mucho más largo, con mucho más plazo, con mucha más tranquilidad, e inevitablemente eso trae un perjuicio porque se acorta los plazos e inevitablemente hace más fuerte al oficialismo de cierta manera. Pero eso lo considero más que nada una opinión personal. De hecho, perdón, sí, no, el plazo se acorta mucho más porque el vencimiento para inscribir las alianzas es en junio. Claro, o sea, no, exactamente. Y o sea, genera no desgaste de los intervinientes, no hay duda de eso. Para cuando llega agosto, si hay un desgaste de los dirigentes que buscan un acuerdo y no lo logran, perjudica siempre a los de enfrente, no a los